Soledad Jarquín Edgar es una destacada periodista feminista y defensora de los derechos humanos en México. Su labor se centra en visibilizar las historias de las mujeres en Oaxaca, especialmente en casos de feminicidio y agresión sexual. Ha recibido amenazas, hostigamiento y ataques digitales debido a su trabajo, pero sigue luchando incansablemente por la justicia para su hija, María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada en 2018. Soledad ha denunciado la impunidad y corrupción que rodea el caso de su hija y ha exigido al Estado mexicano que castigue a los responsables. A pesar de los riesgos, sigue siendo una voz clave en la lucha contra la violencia de género en México, donde se producen más de 10 feminicidios al día. Ha intervenido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denunciando la impunidad en el caso de su hija y la violencia contra las mujeres en México. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Noticias de Género. Es considerada una pionera del periodismo feminista en Oaxaca y ha colaborado con medios como CIMAC Noticias, un medio con enfoque de género. A pesar de los desafíos y riesgos, Soledad sigue siendo un ejemplo inspirador de resiliencia y compromiso con la justicia y la igualdad de género en México. Pues me da mucho gusto saludarlos, amigos, amigas. Pues como ustedes vieron en la semblanza, estamos en otro capítulo más aquí de Nosotras en Ruta. Tenemos una gran amiga, compañera de lucha, activista, y de verdad, tal como lo dice la semblanza, ha sido una mujer muy aguerrida, y así es que le doy la bienvenida a Soledad Jarquín Edgar. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Pues sí, seguimos en ruta, estamos en esto y no hay más que seguir adelante. Así es. Pues muy bien, pues miren, pues como lo hacemos aquí con todas las compañeras que nos han acompañado, es preguntarte, Soledad, ¿quién es Soledad? Bueno, yo soy oaxaqueña, nací en Huatulco, Pochutla, hace un titipuchal de años. Soy periodista de formación. Yo estudié fuera de Oaxaca porque en aquel entonces no había escuelas de periodismo en Oaxaca. Me he dedicado durante estos 40 años de ejercicio profesional primero, durante 10 años hice el periodismo, dijéramos, de que hace todo el mundo, ¿no? Ajá. Con actores hombres. En ese momento casi no había mujeres. Sí. Y un día, mi amiga, comadre, hermana, Sara Lovera tocó a mi vida, y entonces ella me dice que nos dice a muchas periodistas de Oaxaca que viéramos o que volteáramos a ver a las mujeres. Estoy hablando de hace más de 30 años. Entonces yo tengo más de 30 años dedicadas, o 30 justamente dedicada a escribir sobre la condición social de las mujeres. Y bueno, eso implicó un cambio en todo sentido porque hubo que mudarme de espacios tradicionales de prensa hasta que un día encontré en el periódico El Imparcial la posibilidad de hacer en Oaxaca un suplemento que se llamó Las Caracolas, un suplemento feminista. Y ese día pues inició un proceso que duró 18 años hasta que un día dije, yo ya no podía más, estaba un poco cansada, tenía problemas, había pasado algo en mi casa y yo decidí dejar de hacer el periodismo pero he colaborado colaboré desde el 99, más o menos 99, hasta 2009 con CIMAC Noticias, que es un área de formación muy, muy fuerte para mí, que me permitió mirar no solo Oaxaca, sino partes diferentes del país y del mundo donde se hacía periodismo. Y con CIMAC me tocó cubrir, entre otras cosas, que es muy importante para mí, por eso lo voy a contar. En 2006 hay un hecho muy dramático y terrible, que es la violación a trabajadoras de una zona de tolerancia en el municipio de Castaños, Coahuila, ajá, por parte de elementos del ejército mexicano que en ese momento se encontraban custodiando la paquetería electoral. Acababa de pasar el proceso electoral y lo estaban todavía resguardando, pero hubo una cosa ahí, entonces fueron todos a la zona de tolerancia y violan a 14 trabajadoras de dos centros de divertimento para hombres. Entonces me toca ir a cubrir esa historia trágica, y durante año y medio yo le di seguimiento hasta que solamente 3 soldados reciben pena carcelaria,
uno de ellos se mantiene prófugo, el resto simplemente son dados de baja del ejército mexicano. Entonces, ese es un caso emblemático porque es el primer caso donde los soldados mexicanos son juzgados a través de la vía civil y no por la militar, que es algo que ahora están tratando de volver, o no sé si ya lo hicieron, porque con tantas reformas yo ya no sé en qué van. Sí. Y que es terrible porque no debe de ser así. Los castigos, los delitos deberían de tener solo una vía, desde mi perspectiva, que es la vía civil. Estoy de acuerdo. Seas sacerdote, seas elemento de un ejército o seas miembro de donde sea. Eso no debe de... Todos somos ciudadanos, todos nos regimos por la misma Constitución. Así es. Y a raíz de eso, en 2007 me dan el Premio Nacional de Periodismo por ese trabajo, por el trabajo inicial que hice en el género noticias. Entonces, eso implicó para mí no un triunfo, sino una enorme responsabilidad, porque yo tenía que, decía una amiga, ay amiga, lo malo de todo esto es que ahora, no es que te lo hayan dado, sino que tienes que demostrar por qué te lo dieron. Entonces, cuando me cayó el 20, yo dije, santo Dios, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y sí, tenía toda la razón. Y bueno, a raíz de eso, pues yo he hecho muchísimas cosas. Un día, por azares del destino, no soy historiadora, pero soy periodista. Y desde mi periodismo, desde mí misma, lo que hice fue una enorme compilación de dónde estaban o quiénes habían sido las mujeres oaxaqueñas, y aporté mujeres nuevas que la historia no había considerado y que casualmente eran, entre otras muchas, desde las universitarias hasta las mujeres que habían incursionado por primera vez en la política oaxaqueña, ¿no? Entonces era así como muy sorprendente armar todo ese rompecabezas, y salió un libro que se llama Mujeres de Oaxaca, que se editó, si no me equivoco, en el 2014. Muy bien. Lástima que no hubo una segunda edición de ese libro. No les interesa, es un tema de mujeres, esas cosas. Y bueno, las historiadoras, que son las académicas, nunca me perdonaron el atrevimiento, lo digo con todas sus letras, ¿no? Entonces me ven así con cara de fuchi, como diciendo, ¿cómo esta periodista se atrevió a hacer lo que nos tocaba a nosotros? Sí. Y el otro libro que escribí es uno que yo lo hice también por un asunto personal, que es el de La Otra Mirada, que es periodismo de género en Oaxaca, donde hago una compilación a partir de lo que hay en la Hemeroteca Pública de Oaxaca. A partir de ahí, ¿qué hay? ¿Qué han escrito? ¿Qué se escribió sobre las mujeres y quiénes escribieron sobre las mujeres? ¿O qué mujeres escribieron sobre mujeres? En el libro, este libro que nos tocó revisar 36,000 ejemplares de periódicos, que lo hicimos muy rápidamente, atropelladamente, digo yo, que tiene errores en cuanto a cómo me faltó poner, por ejemplo, el número de página, donde encontraba cositas, detalles metodológicos, pero que implicó todo un proceso de sistematización. Imagínate revisar 36,000 páginas. Y bueno, tuve la suerte de contar con el apoyo de un grupo de jóvenes que me ayudaron en este proceso. Oye, qué bueno. Pues a mí me sorprende mucho ya todo lo que acabas de comentar, pero me gustaría un poquito regresarme, porque esta mujer que vemos, con toda esta información que nos diste, tiene un origen. Dices, naces en Huatulco, estudias ahí tu primaria, secundaria, o vienes a Oaxaca. No, yo me vine muy chiquita, a los 4 años, un poquito antes, porque mis papás, que no son de Huatulco, la historia es en los años 50, ellos llegan porque mi papá era médico. Y entonces lo mandan a hacer su servicio social a Huatulco. Cuando llegabas prácticamente en camión de redilas, no había ni siquiera, o sea, llegabas a Pochutla y de ahí había que esperar un camión para que te llevara a Huatulco, a Santa María Huatulco. Entonces a ellos les gusta. Mi mamá es también originaria de una zona de Oaxaca, muy pegada a Puebla. Entonces, cuando llegan ahí, pues lo que encuentran es un paraíso. Imagínate, en los años 50, 1953. Es un paraíso. Y bueno, mi papá viene, presenta su examen profesional, y así como viene y presenta el examen profesional, se regresa. Su tesis es sobre
las enfermedades tropicales en esa zona. Él describe cómo es Huatulco, es una joya realmente, lo que él dice es muy breve, es una tesis, pero lo que él describe, te describe ese Huatulco que por cierto ya no existe. Entonces se quedan a vivir allá durante casi 20 años. En y Huatulco, ahí nacemos, empezamos a nacer, yo soy la quinta hija. Los 3 primeros ya habían sido enviados a vivir en casa de una tía, aquí en la calle de Morelos. Entonces ellos 3 ya estudiaban primaria, pero te estoy hablando de primero, segundo y tercero de primaria. Eran niños muy pequeños. Ellos siguen avanzando en su formación y entonces viene la segunda tanda, decimos que éramos entonces 5, fuimos 7 en total. Y en la segunda tanda está mi hermano Heriberto y yo, que soy la quinta, y ya nos estaban mandando a estudiar. ¿En serio? A Oaxaca, y entonces mi mamá es cuando dice... Hasta aquí. Hasta aquí. Yo tuve hijos para tener a mis hijos cerca, para cuidarlos, y entonces decide que se tienen que mudar a Oaxaca. Por eso es que yo prácticamente estoy muy poco tiempo en Huatulco, y vamos, todo el tiempo estamos que hay oportunidad, regresamos. Yo me acuerdo mi niñez, mi adolescencia, pasando las vacaciones de lo que hoy se dice las vacaciones de verano, diciembre, Muertos, Semana Santa. Nosotros fueran 3 días y agarrábamos nuestros tiliches y vámonos para Huatulco, porque pues o siempre será bonito. Pero cuando yo dejo de ir a Huatulco, cuando viene la expropiación y se arma todo este nuevo Huatulco, que ya no es el Huatulco que yo conocí, y me resisto mucho a ir. Entonces voy cada vez menos, pero cuando voy me encierro en casa de mis papás y disfruto mucho estar ahí. Muy bien. Entonces, lo que pasa es una transición muy pequeña, te vienes a Oaxaca. Aquí es donde entonces prácticamente haces todos tus estudios, ¿no? Yo estudio aquí hasta la preparatoria y estudio en Guadalajara la carrera de comunicación social. Muy bien. En Guadalajara, y de ahí te regresas acá. Me regreso inmediatamente, extrañaba las tlayudas, los chapulines y todo. Me regreso y empiezo a trabajar en el periódico El Imparcial en 1985. Mira, para ese entonces, tú como periodista, mujer, yo me imagino que aquí en Oaxaca tienes el interés. ¿Cómo te nace ese interés por la comunicación, por ser periodista? ¿Cómo nace en ti ese cosquillo y decides, me voy a Guadalajara a estudiar periodismo? Bueno, yo estaba en la secundaria cuando yo decidí ser periodista. Mira. Y empiezo a producir una cosa que tiene un nombre que se me acaba de olvidar, una especie de periódico para mi salón de clases. Era un periódico de chismes, por supuesto, no decían otra cosa más que los chismecitos del salón, pero te estoy hablando de una niña de 13, 14 que ya tenías. Años. Y en esos tiempos llega por primera vez el Papa, la primera visita del Papa, que no tengo el dato correcto del día que viene. Entonces mi mamá, pues como todas las familias católicas, nos llevan, y un amigo de mi papá nos permite ver el paso del Papa desde una azotea en la calle de Independencia. Y ahí es cuando veo, fíjate, yo ya sabía que iba a ser periodista. Yo creo que cuando vino el Papa por primera vez yo estaba no sé si en tercero de secundario o en primero de prepa ya. Y entonces veo cómo van los periodistas, fotógrafos, reporteras, caminando detrás del Papa. En ese entonces las reporteras no usaban tenis como usamos ahora, ¿no? Ellas usaban zapatillas, trajes sastres. Bueno, era el Papa, ¿no? Sí, claro. Además era la prensa internacional. Y yo dije, eso es exactamente lo que yo quiero hacer. O sea, a mí me emociona. No sabía absolutamente nada, me emociona, no sabía más de lo que era ser periodista. Y bueno, desde muy chica yo leía periódicos, ¿no? Muy, muy chica yo empecé a leer desde el periódico El Carteles del Sur, El Imparcial, lo que llegara a mi casa. Y después empecé a leer periódicos que se editaban. Cuando yo la prepa, yo ya tenía suscripciones, por ejemplo, entonces era un periódico con cierto prestigio, el periódico Novedades. Me parece que llegaba algo del Día. Esos periódicos de la época, ¿no? La revista Impacto, que era después, era muy importante. Lo que había, pues. Y después los procesos. No era lo mejor, pero era lo que había y a lo que teníamos acceso.
No, el proceso faltó Después. mucho Sí, después. Ajá. Entonces, cuando llega el momento de terminar la carrera de la prepa, yo decido estudiar periodismo y mi hermano Heriberto, nos llevábamos un año, él ya se había ido a estudiar medicina a Guadalajara. Entonces mi papá me dice, yo quería irme a México, a la UNAM. Y mi papá dice, no, México es muy difícil, México es muy inseguro, porque era lo que te decían, ¿no? Y sí era inseguro México, pero pues una tenía que adaptarse, finalmente no era Oaxaca, por supuesto, en ese entonces. Entonces Sí. me tenía que poner lista, Sí. no había de otra. Entonces me mandan después de un regateo, mi papá me dice, estudia otra cosa, voy a la UAPJO, que en ese momento, acuérdate, estamos hablando de 1980, se acababa de romper. En el 77 había habido, 3 años antes, un movimiento estudiantil en Oaxaca que divide a las universidades. A mi papá lo amenazan y le dicen que va a perder su trabajo en el hospital civil, y él ya había hecho una especialidad, era pediatra, si no está con los entonces, dijéramos los conservadores, como decía Andrés Manuel, y entonces él, contra su voluntad, tiene que asumir no estar presente, pero nosotras, bueno, yo no, mis hermanas que eran de la prepa y mi hermano iban a las marchas con los revolucionarios. Sí. Era un lío, en esos momentos todo era un lío. Entonces a mí me mandan a la prepa, a la escuela recién creada, que era la Universidad Regional del Sureste. Pero yo no quería estudiar, ahí no había lo que yo quería estudiar. Entonces, cuando mi papá me dice, bueno, estudia otra carrera, yo voy y hablo con el entonces rector, se apellidaba Cuevas, ahí se me fue su nombre. Hablo con el rector, acompañada de mi mamá, yo llego a hablar con el rector, me acuerdo que estaba despachando en el Paraninfo, y era muy fácil acceder a él. Y yo le dije, oiga, yo quiero estudiar Derecho porque no me queda otra opción. Entonces, quiero ingresar a la universidad. Y me dice, ¿cuál es el problema? Que vengo de la bolsa. Y me dijo, pues vuelve a estudiar la prepa. Y le dije, los problemas, y yo me acuerdo que me enojé mucho, mi mamá estaba detrás de mí jalándome, y le dije, los problemas de los adultos no los tenemos que pagar los jóvenes. Pero está bien, le dije. Y entonces me fui al tecnológico y me inscribí en una carrera abierta de contaduría pública. Me inscribí, fue por mi temario y nunca volví, por supuesto, porque no era lo que yo quería. Querías, sí, entonces un mes después, 2 meses después, me preguntó mi papá, ¿y cómo vas a la escuela? Pues me inscribí, pero no volví, papá. No es lo que yo quiero. Entonces papá dice, está bien, te vas a ir. Pero como ya había avanzado el año escolar, yo pues me quedé un año sin estudiar, que estuvo muy bien porque yo aprendí a lavar, a cocinar, a todo lo que tenía que aprender para cuando me fui. Sí, claro. Me fui a Guadalajara. Y ahí es donde tú ya retomas tu carrera y sales y... Yo era la más feliz de la vida, sí, una escuela fantástica. Yo estudié en una escuela privada. Yo hubiera querido estudiar en una escuela pública, pero mis papás insistieron. Y entonces, en esa escuela privada era fantástica. Desde el primer día nos ponen una máquina de escribir. El salón más impresionante de la vida es que estaba en el patio. Ahí estaban unas mesitas altas con tus banquitos, tus máquinas de escribir y un pedacito más que te sobraba. Ahí estaban todas las máquinas de escribir, de aquellas máquinas de escribir. Sí, de las grandes, grandototas. Ni idea teníamos de las computadoras. Sí, no, todavía no se daba. Y bueno, yo decía, ¿por qué nos ponen aquí? Bueno, era el paso de la gente te podía pasar platicando, había música, porque tú tenías que aprender a escribir. Claro. En medio de la guerra, en medio de lo que fuera, del ruido, porque un periodista no escribe encerrado en su despacho, un periodista escribe sobre la marcha. Es algo que ya casi no se hace, porque hoy el periodismo se ha individualizado, ¿no? Sí, claro. El periodismo cambió a raíz de las nuevas tecnologías. Pues muy interesante todo lo que nos estás contando, pero tú regresas a Oaxaca y en ese espacio que tú ya te das para ya participar en un periódico, dices, yo trabajo en El Imparcial. ¿Fue fácil para ti siendo mujer? Mira, yo sabía lo que sabía. Fui una alumna, salí con 9.4 de promedio. Era ayudanta desde 4º semestre del maestro de redacción, porque él vio algo en mí. Entonces él me ayudó mucho, me preparó mucho.
Él tenía una especialidad de la Sorbona, había sido... Mis maestros eran puros viejitos que siguieron las campañas políticas de Cárdenas, de esos entonces, Sí. trabajaron en periódicos como editores de esa época, entonces sabían mucho. Entonces me dieron muchos consejos, ¿no? Y lo primero es, tienes que leer mucho, tienes que saber mucho, los periodistas somos todólogos, aprendemos de todo y no sabemos nada al mismo tiempo. Entonces yo sabía... Pero también tiene mucha memoria. Y traía la técnica, que era lo importante, cómo se escriben los géneros periodísticos, que era muy importante, que es algo que a veces no toda la gente se sabe y entonces tiene dificultades. Y te digo, yo desde en todo el tiempo que duró la carrera, desde el primer momento, yo estoy escribiendo. Todos los días teníamos que escribir. Y pasamos por todos los medios, ¿no? Entonces, digo, sí, radio, televisión, prensa, todo. Hicimos publicidad, hicimos cine, aprendimos a ver, hicimos un pequeño ensayo de cómo se hace cine, hicimos guiones de cine, hicimos crítica de cine, o sea, salíamos completísimos, relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con la comunicación social. Ya después nos quedamos un poco rezagados, pero tenemos nosotras, mi generación, las generaciones a las que yo pertenezco, antes de las nuevas tecnologías, lo que tenemos es la base fundamental que hoy no tienen las nuevas generaciones. Y entonces las nuevas generaciones lo reducen todo a cosas muy, muy simples, que tienen que ver con la tecnología y que no informan a profundidad, fundamentalmente. Bueno, entonces yo llego con ese bagaje de aprendizaje que es muy bueno y bueno, sí me las pasé duras porque yo tenía el reto de demostrar que yo sí venía de una escuela. En esa sala de redacción, solamente una señora que estaba en un área de sociales había ido a la universidad. Ah, mira. Entonces era un periodismo empírico totalmente, y entonces todos los compañeros me retaban 1, 2, 3, 4, 5 veces a la semana para que yo demostrara quién era. Entonces fue bueno el reto, yo acepté el reto en silencio, sin decir nada, hice mi trabajo con sus etapas de ser como, de me vale madres lo que pase, con sus etapas de, ay, esto no me gusta, hasta que yo encontré y hice clic en el asunto de las mujeres, que me gustaba mucho. Y sí, precisamente por esos años, cuando tú ya empiezas en el tema del periodismo, empieza también a darse un auge sobre el reconocimiento de las mujeres. Muy lento, como con muy poca visibilidad, pero ya se empieza a tocar el tema, ¿no? O sea, yo observo que fueron los años 80 donde empiezan algunas mujeres ya a empezar a tocar fuerte, así de, aquí estamos, ¿no? Yo no diría que tan fuerte, pero sí empieza. O sea, a finales de los 80 tenemos una primera subsecretaria, que es Marta Pasos Ortiz, la primera, por cierto, en los 63, la primera diputada local de Oaxaca, pero no empiezan a pisar fuerte porque estaban solitas, sino que empiezan a avanzar y empiezan a aparecer, pero las podíamos seguir contando con las manos con los dedos de las manos, pues. Todavía no es como ahora que son masivas. Bueno, sí. Ahora ya ni las conoces, ahora ya no sabes ni quiénes son porque son muchas, ¿no? Pero empiezan a caminar, diría yo. Traíamos el impulso de alguna forma de 1975, que se declara en México, o la década de los 70 más bien, que es la década donde hay una tercera ola del feminismo y México no se queda atrás, tanto que en México en el 75 se hace la primera conferencia mundial de la mujer. Entonces traíamos un enorme impulso de esas mujeres, mi generación sobre todo, de esas mujeres que hacen este país y que empiezan a mirar que no había agencias del Ministerio Público especializadas para delitos sexuales y la crean. Y no tan rápido, sino hasta entraron los 80s, mujeres que empiezan a ver que hay problemas de violencia, pero no los que tenemos hoy, que empiezan y que siguen exigiendo una demanda que se había puesto sobre la mesa desde 1915, que era el aborto, dijéramos más o menos formal, porque siempre estuvo el derecho a decidir de las mujeres. Mujeres que
estaban mirando las desigualdades en la educación, en el trabajo y en el ámbito comunitario. Sí, y cuando se da este auge de la participación, sí, en Oaxaca muy contaditas, pero sí tiene mucho que ver que desde el nacional empiezan a empujar hacia los estados, ¿no? Bueno, es que en Oaxaca había un movimiento también. Y en Oaxaca, exacto. Y que Oaxaca, nuestro estado, ha sido como un eje, y yo lo he escuchado ahora que he estado en México, como de varios movimientos. O sea, ha sido impulsor de varios movimientos. Sí. Entonces, y muchos tal vez de nuestros padres participaron en esos movimientos. Sin embargo, que sí creo que sí faltaba no solo afianzar, empujar, y no solo visibilizar, sino que cuando apenas las mujeres están empezando a estar en estos espacios, empieza también un proceso donde empezamos a ver, híjole, la muerte de las mujeres. Ah, bueno, sí. Ya empezamos a ver el ataque a las mujeres. Nosotras cuando empezamos a hacer este periodismo, fíjate, porque no es solo Soledad Jarquín, éramos un grupo de periodistas que decidimos en conjunto hacer periodismo de la condición social de las mujeres, que hoy se llama periodismo de género. Y en ese momento lo empezamos a hacer porque había problemas fundamentales. Cáncer cervicuterino que estaba matando a 18 mujeres por día en el país. Y Oaxaca era una entidad donde las mujeres se morían de pena, como otras muchas entidades con alta concentración de poblaciones indígenas, porque las mujeres no permitían que un médico viera su vagina, les revisara los senos, que también empieza a surgir el cáncer de mama. Y bueno, y hablábamos de la violencia familiar, o en ese momento se llamaba intrafamiliar, y no más. Ya no había más temas. No había más temas. Cuando nosotros revisamos la prensa local para hacer el libro de La Otra Mirada, lo que encontramos es que el feminicidio ha sido, lo que hoy conocemos como feminicidio, ha sido una constante en la historia. Y hubo un día en que nos tocó el feminicidio, que es la primera vez que nos tocó, y fue en los 90s. Con una compañera periodista, bueno, no era periodista, era una compañera que trabajaba en un medio de comunicación donde yo trabajaba. Ella se sentaba nos separaba una fila, eran así como las salones de clases, de y ella atrás. Ajá. Y esta muchacha sale del periódico, es que hoy vengo, perdón, con la memoria, así se me olvidó el nombre. Columba sale del periódico muy tarde porque iba a haber elecciones muy pronto. Fíjate cómo se atraviesan las elecciones a cada momento. Iba a haber elecciones y había que capturar las casillas. No es como ahora que todo es electrónico. Sí, se capturaban las casillas y sale tarde y desaparece en el trayecto. Y después de día y medio o 2 días ella aparece asesinada. Su cuerpo aparece debajo de un puente por el aeropuerto, junto con el cuerpo de otra mujer. Entonces nosotras salimos a protestar. Es la primera marcha de protesta realmente por un feminicidio. Sale la sociedad civil organizada, es decir, los pocos grupos o los grupos que había en ese momento, que ya casi desaparecen todos. Creo que sobrevive el de Estudios de la Mujer, Rosario Castellanos, pero estaba CEMIG, estaba GAEM y otros que se me olvidan en ese momento, salen a hacer la protesta por eso que hoy conocemos fue un feminicidio. Y en ese entonces, ¿cómo lo catalogaron? Era un homicidio. Era un homicidio. Y casi todos los crímenes violentos en contra de mujeres se catalogaban como homicidios pasionales. Exacto, y eso le daba una ventaja a los hombres. ¿Por qué? Porque si ellos justificaban que había sido por una emoción violenta, salían libres en cosa de nada. Sí, sin que les dieran el proceso, ¿no? No, había un proceso, pero salían libres. O sea, las penas eran de 3, 4 años. Ah, bueno. Esa es una cosa que ha estado permanente en nuestra historia y que se ha incrementado o que se ha visibilizado. En 2004
hay un caso de un asesinato de una mujer en La Chigoló. El marido la mata, el marido la lleva a la clínica y dice, así la encontré. La doctora dice, no, la mató. Y la doctora muy hábilmente lo que hace es llamar a la policía para que ahí mismo lo detengan, porque si no nunca más lo hubieran detenido. Lo detienen y entonces lleva un proceso. Y el día 23 de diciembre, si no me equivoco, de 2005, o sea, un poquito meses después, porque esto fue en Semana Santa que él asesina. No me acuerdo si fue ese mismo año o el año siguiente, ahí sí me pierdo. Este hombre sale libre y me entero casualmente, era diciembre, me entero, porque fue uno de los beneficiados del programa de liberación de presos indígenas que se anunciaba con bombos y platillos. Cada después diciembre, ¿no? de la noche de rábanos hacían una ceremonia o la siguen haciendo. Entonces yo estaba desesperada porque empiezo a llamar a las amigas, todas estaban de vacaciones. Todas de vacaciones, nadie me hacía caso. Entonces me tengo que esperar hasta que llegue enero. Y en ese momento yo tenía un programa de radio que se llamaba, con Pati Briceño, que se llamaba, porque las mujeres también son noticia en Oro. Y entonces ahí empezamos a hacer casi cada semana, llamar a las expertas, a las activistas, a las legisladoras, a la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, para pedirle que por favor pues hablaran del tema, y eso da pie a que se haga este análisis de lo que estamos haciendo de la emoción violenta y se logre, me parece que un año después se logre que se derogue ese artículo. Y con ese término. Sí, yo creo que es una contribución de las pocas que hace un periodista a lo largo de su vida, una periodista a lo largo de su vida. Mira, no es una contribución mía, sino que hay un proceso, es un empuje, dijéramos, y que lo hacen las legisladoras, las activistas, ¿no? Y luego viene justamente en paralelo, caminando ya la comisión especial de los feminicidios que crea la Cámara Federal, te acordarás, con la diputada Marcela Lagarde. La feminista, la feminista académica, que es la que introduce el término feminicidio a la Academia Mexicana, y entonces ella crea esa comisión, se hace una investigación en 11 entidades y se encuentra que efectivamente Ciudad Juárez no era la única entidad, sino que era un fenómeno que se registraba en todo el país, y por tasa el municipio más violento en contra de las mujeres era un municipio cañero que estaba en Morelos. Mira. O sea, una podría andar perdida. Y acuñan y explican por qué era feminicidio, ¿no? Es un crimen cometido en contra de las mujeres, dicho en pocas palabras, cometido en contra de las mujeres por ser mujeres. Es decir, su condición social, ¿no? Y se convertía en un crimen de Estado derivado de la impunidad, las omisiones del propio Estado. Y fue terrible porque creo que fue lo que entiendo que visibilizó mucho el tema de los feminicidios, fue directamente lo que pasaba en el norte del país, ¿no? Ciudad Juárez, sí. Que eso fue el detonante. O sea, ahí sí ya no podían. Estamos hablando de 98, así 99, o sea, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y en todo esto, mi querida Soledad, ¿cómo es que tú ya llevas todo un proceso de denuncias, de visibilizar, de empujar? Muchas de las leyes que hoy tenemos han sido por eso, porque se ha estado empujando, se ha estado exigiendo, se ha estado, como muchas compañeras dicen, tenemos que salir a gritar, porque si no lo gritas, ¿cómo? Y en este ínter, tú como periodista, también no solo le das seguimiento al tema de las mujeres, sino que poco a poco tu labor, tu trabajo va siendo no solo más visible, sino que ya vas tocando intereses que tú, por el solo hecho de ser periodista y de informar y de clarificar inclusive, porque a manos de ustedes, muchos ciudadanos, ciudadanas, vemos, le voy a llevar a ella, al periodista, para que informe lo que me está pasando, para que informe lo que está pasando en mi pueblo. Y ustedes lo hacen inclusive con esa información, teniendo a la mano fotografías, evidencias, ustedes lo evidencian. Pero a veces en este inter ustedes también tocan intereses.
¿cómo te ha pasado a ti? Si nos cuentas tu experiencia en este duro proceso que han vivido ustedes como periodistas y sobre todo tú, Soledad. Bueno, lo que te puedo decir de lo que yo he vivido como periodista en cuanto a agresiones, amenazas, a veces no nos dábamos cuenta, no lo habíamos hecho consciente. Esto es prácticamente nuevo. Sí. Yo digo, tiene 15, 20 años esto del análisis de estas agresiones a periodistas y que nosotros fuimos haciendo conciencia. Pero la primera vez que yo recibí una amenaza como tal fue en 2007, más o menos, 2006 todavía era, y era por mi trabajo que estaba haciendo en Coahuila. Sí, claro. Pero en ese momento yo, la verdad, no me percato de lo que estaba pasando, y yo me sigo por la libre sin pensar. Y creo que a lo largo de la historia pues sí hubo advertencias, cosas, pero lamentablemente tengo que decirte que el mayor número de agresiones yo las empiezo a recibir después de lo que sucede, que es el asesinato violentísimo de mi hija, porque yo creo que entonces es cuando algunas personas, como tú dices, yo toco intereses. Hay una diputada que me encara violentamente porque alguien me declara que ella tiene que ver en la obstaculización de la justicia de un depredador sexual de sus hijas, y pues era lógico pensar, considerando que ella era amiga de estas personas. Y entonces la diputada, hoy diputada federal, se molesta muchísimo conmigo y me encara, me habla la hermana, incluso por ese caso me habla, estoy hablando de hace 2 años, Uh-huh. Me habla la hermana fueron tiempos que me dieron mis cocolazos muy duros. Me habla la hermana del depredador, igual, para decirme que me iba a arrepentir, una cosa así. Y luego hay el caso de la desaparecida en 21, Claudia Uruchurtu, de Nochistlán. Uh-huh. Y yo estoy afuera esperando que salieran de una audiencia, la última audiencia, donde la jueza tenía que emitir ya la sentencia. Y ahí me encara la familia de la expresidenta municipal y también me amenazan y también me agreden. Y esas cosas, sí, porque yo nunca le tuve miedo de verdad, nunca le tuve miedo a nadie ni a nada, y menos después de lo de mi hija. Entonces, anoche, curiosamente, estaba yo revisando, porque me llegó un mensaje por mi Facebook, y estaba yo revisando mis mensajes, y ahí curiosamente no me di cuenta que el Facebook me avisa y me dice: ¿tiene usted tantos mensajes, ahora sí que atorados aquí, y usted nunca los vio? Entonces se me ocurrió ponerme a revisar, y yo estaba con la boca abierta porque tenía mensajes del 20 de gente pidiéndome ayuda y yo nunca los vi. Pero entre esos mensajes había uno que no voy a decir ni lo que decía, pero era muy intrigante, que tenía que ver con un asunto en la región del Istmo de Tehuantepec, y que me estaba pidiendo algo así: venga, pero beca sin que nadie se dé cuenta. Entonces era así como, qué bueno que no lo vi, porque yo me hubiera ido a ver qué estaba pasando, porque así soy, no mido a veces las consecuencias de mis actos. Y bueno, ahora sí, ¿no? Ahora tengo que tener mayor precaución porque también recibí amenazas. Es decir, esas son las amenazas por mi trabajo. Alguna vez me han censurado, y el día que me censuraron yo dejé de escribir mi columna en ese periódico por instrucciones del entonces presidente municipal de Oaxaca. O sea, sí había censura de parte de las autoridades. Fíjate que esa fue la mayor. Bueno, una vez me censuraron en el periódico donde trabajé un tiempo, ya desapareció el periódico El Sur. Ahí el dueño del periódico me dijo, porque yo llevé 2 notas periodísticas hace muchísimos años, estoy hablando de finales de los 90s. Entonces yo llevé 2 notas periodísticas, una que tenía que ver con el condón femenino y otra con el aborto. A finales de los 90s era un escándalo, sí, quiero decirte, sobre todo el del condón femenino. Uh-huh.
Y entonces el dueño del periódico me llamó y me dijo, oiga, yo usted la respeto mucho, pero esas son cosas del demonio y aquí no se publican esas cosas. Entonces yo bajé, le dije, sí, sí, no se preocupe, bajé, tomé mis cosas y me fui del periódico. Yo sabía, empezaba a tener esas rupturas, ¿no? Sí. Me voy al otro periódico, duró 18 años en ese periódico, no más, casi 20 años en ese periódico, en mi segunda etapa, y escribo en relación con un convenio que hace el gobierno de la ciudad con un líder, y entonces le entregan el refugio para mujeres en sus manos y este señor hace lo que quiere. Uh-huh. Y entonces yo denuncio que sí existe, porque el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, insistía que era mentira, que no existía tal convenio. Pero cuando tú empiezas a mover esas aguas entre sus propios enemigos, se mueven. Sí, claro. Y nos hicieron llegar el convenio, copia del convenio. Entonces yo le digo, el presidente municipal miente por esto. Imagínate qué escándalo. Sí, a la siguiente semana pues me dicen, pues no, usted ya no trabaja, ya no colabora más aquí. Es que en ese entonces estos funcionarios tenían tanto poder, hasta un funcionario municipal. Claro. O sea, tenían tanto poder que sí, o sea, lo escuchabas no nada más con las mujeres, hasta con los periodistas hombres, ¿no? Que había censuras. O había instrucción. Oye, hay otro tipo de... Mira, siempre ha habido la censura, pero yo digo que cuando tú haces bien tu trabajo, y se lo digo siempre a los compañeros, cuando el gobierno quiere hacer control de medios, control de lo que publicas, tú tienes una sola opción para que eso no suceda. Uh-huh. Investiga los hechos, plantea los hechos con investigación y nadie te podrá censurar. Nadie podrá tapar el sol con un dedo. Ese es un consejo. A veces me dicen compañeras, es que no me mandan ni los boletines, o es que las conferencias de prensa son malas. Pues investiga tú las cosas por tu cuenta. Antes los medios, antes de la era de la digitalización de las nuevas tecnologías, que estamos hablando de principios de los 90s, sí. Realmente en Oaxaca es principios de los 90s, o sea, muy tarde en comparación con otros estados, cada periodista se volvió empresario del periodismo, cada periodista tiene su medio de comunicación, entonces todo depende de dónde enfoques ese medio de comunicación. Si tú quieres ser como un periódico tradicional que vende las noticias o lo que vas a publicar, hazlo así. Uh-huh. Pero si tú quieres hacer periodismo independiente, pues haz lo que tienes que hacer. Vende tu publicidad en otro lado que no sea el gobierno del estado, o véndete tú como le hacemos nosotras, como talleristas, como conferencistas, porque de eso vivimos más que del periodismo. No, y además, a mí me queda claro que parte de lo que ustedes han hecho como información, y sobre todo esto que dijiste, que es la clave, investiguen. ¿Qué es lo que dijiste? Investiguen, vayan hasta donde está la información. Y mucho de eso que han hecho ustedes es lo que sí o sí el gobierno le ha tenido que... No hay manera de... Sí. Te puede incluso criminalizar, te puede menospreciar, te puede llegar a mencionar o te puede decir lo que quieras, pero de ahí ya no pasa. Sí, ya no pasa. Y bueno, mi querida Sol, hay un tema que yo quiero tocar así como, de verdad que yo sé que es muy delicado, porque nosotros venimos también de ese proceso, ¿no? De lucha, de desapariciones, de familias y todo. Tú tuviste la muerte de una hija, sí, de un familiar, y has estado en ese proceso, Soledad. Y yo he escuchado, así como tu historia, muchas otras historias de compañeros, que pues hasta ahorita no hay justicia, Soledad. Pero sí me gustaría saber tu historia. La historia de María del Sol. Sí, así es. Del asesinato de María del Sol. Bueno, María del Sol era una trabajadora del gobierno del estado. Ella era responsable de la jefatura del Departamento de Comunicación Indígena de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, que dirigía Alejandro Murat. Mi hija había estudiado, ella, una niña muy inquieta desde siempre. Ella siempre le gustó la fotografía, además de su
de sus estudios en secundaria, ella asistía a cursos de fotografía y llegado el momento cuando termina la preparatoria, ella me dice, yo voy a estudiar cine. Y le digo, ¿y dónde vas a estudiar cine? Y entonces le dije, yo me acuerdo que le dije, no puedo mandarte, no me da para que te vayas a otro lugar a estudiar cine, pero ella encontró una escuela en Guadalajara que había fundado este señor Vinicio del Toro y otros. Mira. Una súper escuela, le daban todo el equipo. Ella me dijo, mira, ni por el equipo ni te preocupes porque no lo necesitamos, ahí no los dan. Ella investigó la escuela y al otro día, porque ya había iniciado el propedéutico en la escuela, y le dicen, sí, vente, armamos su maleta y le dije que Dios te acompañe, ¿no? Y se fue. Terminó la carrera y se regresó a Oaxaca, luego estuvo en México un tiempo y así ella se fue abriendo camino porque escogió una carrera que yo digo que está muy bien, pero siempre y cuando encuentres los modos para que puedas hacerte como realizadora, ¿no? Uh-huh. Es una carrera carísima a pesar de las muchas facilidades que hay ahora. Y entonces en una de esas una persona la llama y le dice, oye, vente acá porque fíjate que sí hay posibilidades de que trabajes como fotógrafa. Eso fue en diciembre del 17, en enero del 18 le dicen que no va a ser la fotógrafa, sino la responsable del área. Pero te quiero decir que ella tiene toda una trayectoria previa a esto. Ella le encanta la fotografía, sale a las comunidades, es muy buena retratista, me acompaña desde niña, tiene sus credenciales del INE, uh-huh, de elecciones de cuando ella tenía 14 años, 16. ¿Como observadora? No, era mi fotógrafa. Ah, la fotógrafa. Y cuando tenía entre 15 años, uh-huh, ella tiene, fíjate, estoy hablando del año 2006, apenas estaban entrando las nuevas tecnologías, ya se estaban asentando, y ella tiene un programa de radio por internet a los 16 años. Y hablaba de chismes, de los chismes de artistas, ¿no? Era una niña, pues no claro, decía otra cosa, y entonces... Como que te copió un poquito cuando tú estabas también en tu periódico. Así más o menos. Ajá. Y entonces hacía ese trabajo, pero cuando viene el conflicto de 2006, María del Sol relata a la gente a través del micrófono lo que está sucediendo, pero con una emoción que yo le decía, bájale, porque ni yo, yo decía, bájale 3 rayitas porque nos van a venir a sacar de las orejas aquí, ¿no? Porque era muy peligroso. En ese momento estábamos viviendo cosas muy difíciles en Oaxaca, en el movimiento de 2006. Pero ella las vivía, era una apasionada, sí, se apasionaba, le molestaba la injusticia. De verdad, cuando yo lo digo, es real, no lo digo porque lo esté inventando, porque luego dicen que idealizamos a las personas, uh-huh, que ya no están. No, ella era así, era una apasionada de todo. Y entonces, como era por internet, era sorprendente. Yo no lo valoré en ese momento, lo valoro después. Cómo se conectaban oaxaqueños residentes en Estados Unidos, en China, quiero decirte, la escuchaban en China y le mandaban mensajes. O sea, una chava de 16 años haciendo ese trabajo era muy, muy interesante. Sí, claro. Entonces era una chava con tenía un gran brebaje ya de aprendizaje, y ella llega y se hace cargo del área. Uh-huh. Al principio me decía, mamá, ¿me ayudas con mis boletines? Pero como yo también ando en mis ondas, ya después ni la ayudaba, nada más los veía. Yo dije, muy bien, Sol, muy bien. Pero estando en ese trabajo muy rápido se descompone el asunto, porque su jefe, que era Francisco Montero López, le dice que se va a ir a Juchitán a apoyar la campaña de su hermano, Ageo Montero López. Ella le dice que primero no, porque la querían mandar sin viáticos y te vas a hospedar en casa de unos amigos y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces ella dice pero la amenazan con que la van a despedir. Entonces no le queda otra, se va desde finales de abril a Juchitán a preparar la campaña, y era una chava sí que te puede cuestionar tu decisión, pero termina aceptando y se amoldaba, se divertía con su trabajo y esas cosas. El caso es que está allá, prepara la campaña, hace amistades, porque además era súper risueña, y supongo yo que en esos días ella conoce a Pamela Terán Pineda, que era la segunda en la planilla del PRI, Partido Verde,
y Nueva Alianza, que iban juntos, y que el candidato era el hermano del jefe directo de mi hija, que se llama Ageo Montero López. Para síndica iba Pamela Terán. Y ella cada fin de semana o cuando puede viene a Oaxaca, me consta, por materiales de la campaña, me cuenta que hacen todas esas cosas, incluso vacía material en mi computadora, porque ella traía una laptop, una Mac, no me acuerdo cómo se llamaba, su cámara fotográfica y su cámara de video de ella para hacer el trabajo de allá de Juchitán. Desafortunadamente, como todas las chavas, ella tenía 27 años, Pamela me parece que tenía 29, 30 años, o sea, muy jóvenes muy todas. jóvenes. Incluso Adelfo apenas rebasaba los 30 años. Adelfo es el chofer de Pamela. Van a cenar, luego de ahí se trasladan, después de una jornada de trabajo de campaña, La Venta y La Ventosa, van a cenar a un restaurante y de ahí deciden irse a un bar. Salen del bar y los asesinan con armas de altísimo poder, y todavía les dan el tiro de gracia con una 9 milímetros. Matan a los 3. Una bala es tan fuerte que una bala atraviesa un cuerpo y otro. Mi hija tiene 3 impactos de bala, Pamela 10, y Adelfo no me acuerdo cuántos. Adelfo lo asesinan dentro de la camioneta. Pamela y mi hija iban caminando y les disparan. Y de ahí inicia lo que yo diría la tragedia, una tragedia personal, una tragedia familiar, porque pues es muy fuerte lo que nos ha pasado. Yo que había estado lidiando con el tema del feminicidio, acompañando a otras madres, periodísticamente acompañando a otras madres, denunciando cosas de la inoperancia de leyes, etc. Ahora me tengo que enfrentar a algo que me está doliendo en la carne y que asumo muy rápidamente como una responsabilidad personal, como feminista, primero como madre, luego como feminista, que no aceptaría la impunidad. Así es. Y entonces me lanzo a estar muy pendiente de las investigaciones y descubro al cabo de un tiempo que hay otros entramados. Primero se roban las cosas de mi hija, va un sujeto que ya fue sentenciado, que se llama Eliodoro Altamirano Charis, que trabajaba en la Secretaría de Asuntos Indígenas, que se decía su amigo, va al hotel y dice a las empleadas del hotel que su amiga Sol Harkin acaba de sufrir un accidente, que está hospitalizada, o sea, no les dice la verdad. El asesinato había ocurrido a las 2:27 de la madrugada. Él va como entre 8 y 9 de la mañana y dice eso. Le entregan las cosas, él muestra su credencial de lector. 2 horas después regresa las mochilas, pero no regresa el equipo. Ellos lo que querían finalmente era quitar la evidencia de por qué Sol estaba ahí, ¿no? Pero la evidencia también yo la tenía en mi computadora, la evidencia estaba en páginas de Facebook, la evidencia estaba en todas partes. Sí. Entonces no había manera. Y bueno, finalmente, creo y denuncio que es necesario que se haga una investigación, porque tenemos al sujeto que se llevó las cosas. O sea, cuando mis hijas van al hotel a recoger las cosas de su hermana, resulta que eran bolsas vacías, mochila vacía, cosas así. Nada más encontraron una memoria externa y se acabó, y cables y ya. Ese es el primer delito. El primer delito se cometió antes del feminicidio, que es un delito electoral, hacer uso de recursos públicos, sean económicos, humanos o materiales, para una campaña política, que es lo que hacen los Montero López. Uh-huh. El segundo delito es quitarle la vida a ella y a las otras 2 personas. Y el tercer delito contra ella es el delito de robo. Son 3 delitos y en un proceso. En un jalón, dije. Uh-huh. El cuarto delito que yo denuncio después es el delito, mucho después, es el delito de omisión de parte de la Fiscalía, y entonces lo que hago es pedir que se investigue a los
fíjate quiénes, yo ilusamente, al fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, a la fiscal especializada en delito electoral, Araceli, entonces era Araceli Pinelo, porque se abre una investigación penal al mismo tiempo, la cuarta, o sea, por cada delito hay una carpeta. Sí. La cuarta carpeta es una investigación por delito penal electoral. La primera va por la vía del procedimiento especial sancionador que llega al Tribunal Estatal Electoral y que termina después de idas y venidas a sala regional, termina con una multa de 90,000 pesos al candidato y ya, ¿no? El delito de feminicidio, después de llevar un proceso, en primer lugar, no se vincula a uno de los supuestos imputados, el juez no lo vincula, cometen una serie de errores, la fiscalía no hace bien su trabajo, no investiga con perspectiva de género, hay una permisibilidad para que se contamine la escena del crimen, etcétera, 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 que van contribuyendo. No hace bien las entrevistas. A los investigadores necesitan darles un curso sobre cómo hacer una entrevista para que no se les vayan las cosas, etcétera, etcétera. Terminan y está abierta la carpeta por homicidio calificado. Nosotras decimos que no es homicidio calificado, es un feminicidio. Son 2 feminicidios y un homicidio calificado. Llega un nuevo fiscal y dice, revisamos la carpeta que tiene la fiscalía que dirigía hasta entonces Rubén Vasconcelos, y resulta que habían extraído las pruebas fundamentales, las poquísimas pruebas fundamentales, que Vasconcelos había ordenado la invención de un supuesto, ¿cómo se llama? De un supuesto testigo. No existía tal testigo. Dios mío. Se robaron la prueba de balística, que yo sí conocí desde un principio, como a los mes y medio del asesinato, y la hizo la entonces Procuraduría General de la República. Hubo una reconstrucción, dijéramos, digital de los hechos, por eso yo te hablo perfectamente de cómo estuvo la operación. Se robaron telefonía de Pamela Terán, las sábanas de telefonía de Pamela Terán. Bueno, una porquería, que no había manera entonces de llegar a la etapa de juicio final. Sin eso. De enjuiciamiento, sí, sin pruebas, porque al segundo implicado, que sí estuvo detenido 2 años, con las mismas agravantes que el que no fue vinculado, para que te des cuenta, pero el que no fue vinculado era sobrino de los Montero López. Y no era más que un trabajador de los Montero López. No me digas. Eso te habla de por qué. Entonces deciden sobreseer de manera parcial el caso, es decir, se tira de manera parcial. Y este nuevo fiscal también se compromete a abrir una nueva carpeta de investigación por feminicidio. Se abre la carpeta de investigación por feminicidio, pero de nueva cuenta es sobreseída en diciembre del 2023 por el nuevo fiscal, sin que hasta este momento el nuevo fiscal me explique cuáles son las razones por las cuales, excepto me manda a decir que no hay manera de hacer la investigación porque ya pasó mucho tiempo. Quinta carpeta de investigación es esta que te digo que se va ante la Fiscalía de Anticorrupción, y sexta carpeta de investigación es un procedimiento que inicia la entonces Secretaría de la Transparencia, de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por posibles hechos de corrupción y desvío de recursos. Esta carpeta que se lleva por la vía del Tribunal de Justicia Administrativa todavía no termina. Acabo de ir a recoger de nueva cuenta un nuevo amparo de los Montero López, porque esa es contra los Montero López, en el sentido de que ellos insisten que yo no tengo pruebas, que los estoy acusando falsamente, y lo que a mí me sobran son pruebas. Y lo que yo digo es que como resultado de sus actos hay un daño colateral, que es el asesinato de mi hija, claro, que es por lo que yo estoy peleando, y indirectamente, pues por el asesinato de Pamela Terán, indirectamente por el asesinato
de Adelfo, porque quiero decirte que la familia, esas familias, salvo el papá de Pamela, que llegaba esposado porque está detenido a las audiencias de feminicidio, o entonces homicidio calificado, nadie más pidió justicia por sus hijos, por sus familias. Entonces yo creo que pensaron matar a Pamela, quienes orquestaron esto, matar a Pamela, y que esto se iba a quedar como uno de los tantos cientos de crímenes que se venían cometiendo en esa zona del Istmo desde 2003, 2004, porque yo investigo, yo pregunto a la gente, y la gente dice, bueno, a partir de tal año se empieza a incrementar la presencia de grupos organizados, y por tanto hay muertos todos los días en uno u otro municipio. Y hoy es peor. En fin, entonces la costumbre es, ellos mismos recogen los cadáveres indebidamente, ilegalmente, se los llevan a sus casas, no permiten las autopsias, etcétera, etcétera, que es lo que pasó con Adelfo y Pamela. Entonces, la costumbre es, ni siquiera piden justicia. O sea, hay una impunidad total ahí. Te estoy diciendo, pues, que finalmente no tengo. En robo es el único que está sentenciado, pero el señor, indebidamente el juez, le dice, en 3 días usted mismo se interna, pues ni que estuviera loco, ¿verdad? Pues el señor está prófugo de la justicia. No sé si ya porque ya quedó firme la sentencia, le bajaron la pena. Inicialmente era de 13 años, 4 meses. Ahora es de 8 años, 4 meses, una cosa así. Pero está prófugo. No sé si ya se emitió la orden de aprehensión, no tengo ni la menor idea. Feminicidio, como te digo, sí, la caída electoral. Pinelo López no le dio seguimiento. Araceli Pinelo López, quien era la titular de la Fiscalía Electoral, no le dio seguimiento a la carpeta de investigación, le valió gorro, me sacó, hizo todo lo que pudo para sacarme de esa investigación. Yo sí le doy seguimiento extra por fuera, y me entero de que se la llevan entre el IEPCO, el juez y ella, echándose la bolita, y el otro cita, el juez, me parece que 10 veces ha citado a los Montero López, no se han presentado. Dime si eso es legal. Eso ya es una burla, ¿no? No, eso es una burla. Y en todo esto, mi querida Sol, que tú ya has visto que efectivamente la ley en los casos de feminicidio no solo no se aplica, no solo no se le da seguimiento, hay mucha impunidad. Tú no solamente has hecho eco aquí en Oaxaca, sino también lo has hecho a nivel internacional. Hiciste un recorrido a nivel internacional y creo que a veces es como sorprendente que mejor el eco venga de fuera hacia adentro y empiece la presión. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, tuve la suerte como periodista de mi vida periodística de más de 30 años en ese momento, en el momento de los hechos. Yo conocí a mucha gente. Yo creo que el primer apoyo, respaldo que yo recibí fue del gremio periodístico del país. Y luego, porque inmediatamente la nota estaba en todas partes, ¿no? Y después le dan seguimiento muchas personas, y al mismo tiempo tengo también, la solidaridad de mis amigas feministas, que yo también me había convertido a lo largo de todos estos años en una feminista. Y bueno, decide el acompañamiento legal a partir del al iniciar el segundo año del feminicidio de mi hija. Yo lo empiezo a recibir porque le pido el apoyo a las amigas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, que me lo habían ofrecido desde el primer momento, pero que yo había pensado, fíjate, yo pensaba ilusamente que sí iba a haber justicia. No sabía el grado de implicación que había de políticos oaxaqueños para organizar todo esto, porque fueron políticos oaxaqueños quienes organizan este asesinato en contra de Pamela Terán. Entonces yo no sabía cómo se protegían, aunque no fueran del mismo partido unos con otros. Entonces pensé ilusamente que sí iba a pasar. Decidimos en diciembre del 2022, después del Tribunal Feminista de Feminicidio, el primero que se hace en el país, decidimos, por consejo de las juezas ciudadanas que vinieron, que son expertas en litigios internacionales
en cosas de feminicidio habían estado en Calpa Algodonero y otros, que teníamos que sacar el tema, que teníamos que presentar una denuncia contra el Estado mexicano en la comisión, en la comisión de la, voy a ver porque ya te dije, en la comisión para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW en Ginebra, y así se hizo. Y eso al mismo tiempo hicimos una gira para denunciar estos hechos, primero en Bélgica, en Bélgica asistimos al Parlamento Europeo, en París con defensores de derechos humanos, en Berlín con el Parlamento de ese país y defensoras de derechos humanos, en España igual con organismos internacionales, y se me está yendo alguno, pero bueno, hicimos todo ese recorrido durante más de casi un mes de trabajo de verdad. Sí, claro. Nos daba tiempo para mirar al paso las bellezas europeas, pero realmente fuimos a trabajar, a caminar mucho, 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 y la respuesta fue contundente de los medios, porque me decía, oiga, pero el fiscal está detenido. El fiscal, ya detuvieron al fiscal, está detenido los asesinos, y el que se robó. Nada. Entonces no entienden el nivel de impunidad en Europa, no entienden el nivel de impunidad que vivimos en México. Es terrible, pero así es. Pues mi querida Sol, yo sé que todo este proceso que has vivido como activista, como periodista, como feminista, como madre, ha sido muy difícil, y nosotros, por lo menos yo te entiendo, porque de verdad es un calvario. Sí. Es un calvario tal cual, sobre todo porque quienes están en esto es tu familiar directo. Y la impunidad de verdad no es algo que sea un secreto a voces, que hoy se sigue dando todavía en nuestro país, y a pesar de que nosotros nos sumamos a otro tipo de movimiento, a un cambio de política diferente, todavía siguen algunas acciones. Está entrañada, dijéramos, en el ADN, del pueblo mexicano. Tuvimos un gobierno hegemónico durante 70 años. El cambio no era de 6, sí. El cambio, y menos si el partido que gobierna sigue aceptando a los mismos de siempre. Yo esa crítica le hago al partido Morena, porque pues resulta que ahora fueron inmaculados, fueron muchos que yo sé que son pues corruptos. Es parte de... No lo he escuchado nada más aquí, lo he escuchado fuera, pero sí debemos ser partícipes. Siempre a mí me queda claro que tenemos que ser partícipes para que las cosas cambien. Tenemos que estar así como el sacudito, si es que así nos ven, muy chiquitos, es insistir, ¿no? Claro, entre todos. Y pues mi querida Soledad, sí me gustaría aquí enviarle el mensaje a la ciudadanía, a todos los que nos ven, que sí, para mí era muy interesante y muy importante, no solo que sea conocer el caso de tu lucha, de tu activismo, tu tema, en el tema periodística, sino que además sí es fortalecer y decir que no estamos solos, no estamos solas, que hay un gran grupo de mujeres que no solo hacen esta sororidad con otras mujeres, sino que también asumen otros temas, otros casos, aunque finalmente pues ellas tengan que poner el cuerpo, ¿no? O sea, que son las miras, tocas intereses y finalmente te miran a ti. Y en ese sentido, mi querida Sol, mi respeto, mi admiración, para ti, para tu trabajo. Y aquí hacemos una actividad, mi querida Sol, para que nos envíes con tus palabras un mensaje sobre todo en tu ámbito, ¿cuál es tu opinión en el tema de una mujer en el periodismo? Bueno, una mujer en el periodismo es exactamente una mujer en la presidencia, una mujer en cualquier lugar. ¿Qué haría la diferencia? Desde mi perspectiva, creo que las mujeres que hemos estado, y hay que seguirlo diciendo porque todavía no estamos totalmente asentadas, fuera del ámbito de lo público, es decir, tenemos muy poquito de manera masiva, considerando que hace 10 años se aprobó la paridad, y que todavía costó trabajo y vidas que lo aceptaran. Yo creo que
hacer la diferencia, eso es lo que nos toca hacer. Que las mujeres no podemos hacer lo mismo que hizo el patriarcado, no podemos repetir esas historias. Las mujeres tenemos que poner las cosas de otra forma, de otro color, pero fundamentalmente mirando a las mujeres. ¿Qué significa para ti, mi querida Soledad, justicia? Justicia significa cero impunidad, que las personas que cometen un delito paguen por ese delito, porque el delito que no se castiga, gritamos en la calle, se repite. Entonces, Totalmente. Este país está lleno de impunidad porque los delitos se siguen repitiendo. Y por último, mi querida Sol, que es el enfoque de este podcast, ¿qué es para ti la paz? Híjole, es algo de lo que hemos estado muy alejadas y alejados. La paz no es que pienses igual que yo, no es que hagas lo mismo que yo, no es que seas parecido a mí. La paz es respeto, la paz es el ejercicio de derechos plenos que garanticen la paz, y la paz es que las personas, y en específico las mujeres, podamos caminar por esta ciudad, por estas calles, por esta comunidad, por este río, por donde se nos dé la gana, sin que nadie nos moleste. Muy bien. Pues muchas gracias, mi querida Soledad. Amigos, amigas, pues por acá abajo en la cintilla vamos a estar compartiéndoles las redes sociales de nuestra amiga Soledad para que nos ayuden a compartir todo lo que hace la compañera. De verdad trae una carga de trabajo muy fuerte y sobre todo de mucha lucha. Sigue apoyando, yo lo sé, soy testigo de apoyando a muchas mujeres, a muchas comunidades, y de verdad nos harían ustedes aquí el enorme favor de compartir las redes. La de nosotros también va a estar aquí en la cintilla, y pues por ahora decirles que te agradezco mucho, mi querida Sol, que nos hayas acompañado el día de hoy, y pues ya sabes, eres bienvenida siempre aquí. Al contrario, la agradecida siempre soy yo. Nos vemos pronto, amigos, amigas.